vos tenés cuando ya tenés 4 años de gobierno, por el desgaste que vos tenés cuando vos sos intendente por primera vez, y todos creen que su reclamo y sus pedidos lo podés cumplir como si fueras el mago de Manuel, y las cosas no son así. Entonces hay mucha gente que se queda dolida, mal, que no tiene el puesto que quisiera tener, porque vos tenés una Secretaría de Economía y hay 50 que se quieren sentar en ese sillón, que nunca le prometiste, pero que muchos creen sentirse en condiciones. Vos tenés que elegir, como te digo, economía, de obras públicas o de lo que fuera. Y ahí te encontrás con que muchos se van quedando heridos o dolidos, que creen que vos tenés, como te dije antes, la varita mágica para solucionarle ese problema, y no es así. O sea, de 10.000 problemas o de 1.000 problemas pueden solucionar, con el mejor de los casos, la mitad, por ahí alguno más. Ojalá pudiera uno tener esa facultad y ese poder para solucionar el problema de todo. Sería Gardel, y durás toda la vida al frente de una comuna, al frente de una gobernación. El resultado electoral también tuvo que ver en el 2007 con el desgaste del gobierno nacional, con el desgaste del gobierno provincial, con la situación económica del país, con parte de esa crisis que se vino de golpe, y con un buen trabajo opositor, no sé si a nivel local. Acá hubo un arrastre de arriba importante, hubo muchos recursos, hubo campañas mediáticas muy buenas a favor de quienes fueron nuestros opositores, y eso incidió, aparte de otras circunstancias que uno va conociendo, que nos pasaron en Rodríguez, que son de conocimiento público. Bueno, cuando fue el tema que fue más adelante, el tema de la última elección, el tema de la Federina, el tema de los muertos, todas esas cosas que se aclararon para muchos rodriguenses, se aclararon para todos nosotros, yo la tengo bien clarita, pero no se aclararon para parte de la comunidad y para el resto del país. Un ejemplo, acá se habló de la Federina, 10.000 cosas, que todos estamos involucrados, y yo, bueno, al final vos buscás, cualquiera no puede acceder, pero un abogado sí, al expediente de la causa de la Federina, y no había Federina en ningún lado. Todos hablaban que el galpón de fulano, que la comería de Mengano. Bueno, en las actuaciones, en los expedientes está que no había Federina, y no lo hizo la policía de Rodríguez la investigación, lo hizo científica de La Plata, de la provincia. No había Federina en ningún lugar, no había resto en ningún lado. Cuando se hablaba de cocina, no había ninguna cocina, la cocina estaba en Escobar, en Maswich, y quedamos sucios con una Federina que nunca existió en nuestra ciudad. Nunca hubo Federina, por lo menos comprobada, en nuestra ciudad. No dieron con un caño. Los 3 muertos que tiraron. ¿Cuánto tiempo duró? Más de un año, que se esclarezca que esos 3 muertos que tiraron en el límite con Luján no habían sido asesinados ahí. Y a nosotros nos hicieron un mote, una mancha de sangre, de cosas que no teníamos nada que ver. Los muertos no fueron asesinados acá, pero eso se supo un año después. Si bien gente que participó en los estudios, en la autopsia y todo, lo había manifestado en la primera semana cuando hicieron las cosas, que lo habían matado en otro lado, no sabían dónde, pero que no estaban matados ahí. Un ejemplo que es claro que cualquier médico lo conoce, era la necropsia, que se llama, con que encontraron los cuerpos tirados, con las manos atrás, como si tenían las marcas de los precintos, pero los precintos no lo tenían. O sea, lo habían matado en otro lado y lo habían traído después de varias horas o días de muerte y lo habían tirado ahí. No había restos de sangre, no había balas, no había nada, y por eso se nos criticó a nosotros, que después se hizo una limpieza al lugar, que no es verdad. Se pasó una máquina sobre la calle, más de 15 días después de que se hicieron los operativos, de que hicieron todos los estudios, y la zona nunca estuvo vedada. A las 48 horas de terminar la investigación y de que la policía retirara los cuerpos, hiciera todo lo que tenía que hacer, dejó la zona libre, la zona para que transiten perros, caballos, vecinos, y más en una zona rural. Lo único que se hizo, que era parte del cronograma de obras públicas, no una orden mía, por eso cuando hablamos de descentralizar, sí, tenían instrucciones para que hagan el pueblo. Le tocaba hacer esa calle, pero se hizo la calle. La gente dice que se cortó el pasto, que se pasó una topadora, mentira. Se pasó una moto niveladora sobre la calle, no sobre la zanja, nada que ver. Al margen de que, fíjate, la justicia a mí nunca tuvo necesidad de llamarme, porque esa zona ya estaba liberada por la justicia y por la policía, automáticamente. A las 48 horas que hicieron todo el estudio que tenían que hacer, y ya sabiendo del primer día científica que los cuerpos no habían sido matados o asesinados en ese lugar, claro, la gente se enteró años después, pero nosotros nos incidió en la elección, nos incidió en un montón de cosas. Vos vas, yo pongo un ejemplo, si vos te vas a comer un pancho a Tucumán y hablas de Rodríguez y se persigna porque dicen efedrina, muerte, droga, y no es verdad. No digo que no haya droga como en todos los lugares, como en el conurbano, que es un flagelo difícil de controlar, pero que nosotros fuéramos el Palacio de la Federina, eso es mentira. Que había cocina, mentira, y sostengo que no la hay, y sostengo que somos una ciudad segura,
pacífica, tranquila, que creció mucho, que somos conurbanos ya hace unos años, que hay cosas que se te van un poco de la mano, pero que somos seguras. Todavía vos podés cruzar la plaza. No pueden decir lo mismo la gente de Moreno, que los de Moreno crucen la plaza de la estación, a la hora de la tarde, a la hora que quieras. Acá todavía eso se puede hacer. Con respecto a lo que vos decís, quiere decir de que la orden, digamos, de el arreglo de la calle la dio directamente Chimenti, el secretario de Obras Públicas. La orden vino de Obras Públicas, pero no José Luis. Había un cronograma, José Luis era el secretario de Planificación de Obras. De Planificación. Estaba el área de Obras Públicas, que tiene a su vez directores. Había un cronograma, y en ese cronograma figuraban lo que le tocaba. Coincidentemente, 15 días después le tocó, que estaban en esa zona trabajando desde antes. Pero vuelvo a decir, no tuvo ninguna incidencia. Era pasar una máquina por la calle porque los vecinos y la gente, los pocos que viven ahí, y los que sacaban la producción agrícola, necesitaban pasar, era pasar la máquina, decir, qué justo. Sí, 15 días después, ¿cuál es el problema? Si no había ninguna restricción y se pasó sobre la calle, no estuviera sobre la zanja y sobre ningún lado. Eso no se tocó. Bien, ¿quiénes eran en